La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une la red de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también los aplicativos móviles. Recuerde que hay que actualizar los aplicativos móviles para que todo funcione correctamente. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a Pensar Iba más. a decir sin guión, pero me van a pegar, ¿no? A pensar más. Es el problema del pluriempleo, pues el pluriempleo nos mata a los periodistas, pero nos da de comer, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, muchas gracias por escucharnos en este jueves. Hay varios temas que tratar, tenemos un gran invitado, ya está con nosotros Pedro Cateriano, pero antes ha habido ayer muchas preguntas sobre la ley de radio y televisión, que yo creo que hay muchos que se han enterado que existe, incluyendo los canales de televisión, ¿no? Que parece que no se hubieran enterado de algunas partes. Y la ley de radio y televisión está vigente desde el año 2004. ¿Y por qué regula radio y televisión? Porque el espectro radioeléctrico es de propiedad de la nación, es un recurso natural. Y al ser de propiedad de la nación, está administrado por el Estado. Entonces, para tener una frecuencia de radio o de televisión, hay que cumplir una serie de requisitos. A nosotros aquí en Radio Santa Rosa nos encantaría tener una frecuencia nacional en FM, pero no tenemos porque hay que tener cierto dinero para poder tener una y somos pobres, entonces transmitimos en AM, tenemos medio Lima en FM y obviamente las FM de toda la red Sodomco. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y a veces el Estado es muy riguroso con los más chiquitos, pero poco riguroso con los más grandes. Y entre las discusiones en el año 2004, que hubieron muchas y que me tocó participar en ellas, la gran preocupación de los periodistas era que el Estado quisiera hacer control de contenidos. Para nosotros era muy importante defender la libertad de expresión, defender que no hubieran criterios arbitrarios o subjetivos para que a una empresa se le quitara la licencia. Y esa fue una gran pelea. Y creo que la ganamos, porque el texto que salió de la ley, pese a opiniones muy distintas, tuvo ese carácter, digamos, objetivo, que determinadas cosas no se podían hacer en radio y televisión, pero que eran bastante objetivas de medir. Una de esas cosas que no se podía hacer en radio y televisión era transmitir contenidos que violen el horario de protección al menor. El artículo 40 de la ley establece un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Sí, cámbienme el canal, por favor, estoy viendo películas en vez de ver noticias. Ok, regresamos. Un horario de protección al menor de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y qué debería excluir el horario de protección al menor? Básicamente, contenidos obscenos y violentos. La norma dice, y de otra índole que afecten, muy bien, pero lo importante y lo objetivo es que no puede haber contenidos obscenos ni violentos. ¿Qué cosa es obscenidad? Ahí nos podemos pasar discutiendo mucho tiempo. Otros países tienen, como Estados Unidos, la obscenidad, si quieren, calificada casi de manera reglamentaria. Entonces, la desnudez es obscenidad, ¿no es cierto? Si el desnudo es frontal, si el desnudo es parcial, si el desnudo es total, ¿no es cierto? Es también obscenidad la sexualización de partes del cuerpo humano. Porque ustedes comprenderán, una señora que da de lactar, ¿no es cierto?, no es obscenidad. Sin embargo,
si ustedes ponen a una señora a pecho descubierto, sí puede ser considerado obscenidad. Entonces tiene que haber un contenido de hipersexualización del cuerpo humano. ¿Qué cosa es obsceno? El lenguaje. Las palabras soeces. ¿Qué cosa es soez? Lo que no cabe dentro del habla regular, digamos, si quieren ponerlo de alguna manera. Entonces, como verán, son asuntos bastante objetivos. ¿Qué es violencia? Bueno, transmitir asesinatos, muertes en general, de manera realista. No es que no se pueda informar de la muerte, lo que no puedes es transmitir un asesinato, que queda bastante claro, ¿no? Bueno, yo los invito a que ustedes revisen antes de venir para acá, prendí el noticiero de la mañana, como hago todas las mañanas. Si ustedes le quitan las policiales al noticiero, yo no sé qué cosa transmiten. Nada. No es porque no haya noticia, y hoy día vamos a hablar acá con el doctor Cateriano probablemente toda la hora de asuntos que no son policiales. Claro, tienen una investigación policial detrás, porque vamos a hablar de corrupción, pero aprobar la extradición de Alejandro Toledo no es noticia, no es una noticia importante que un expresidente se le haya aprobado una segunda extradición a él y a su esposa, ex primera dama. ¿No es importante que en los Estados Unidos a Alejandro Toledo le hayan negado la libertad bajo fianza, acaso? ¿No es importante hacerle un homenaje a un peruano ilustre como Javier Pérez de Cuellar? ¿Eso no es importante para los...? No, no es importante. Asesinó, mató, violó, sin parar. Y lo que es más grave es que como ahora hay cámaras de seguridad en todas partes, incluso hasta dentro del propio hogar, tenemos videos absolutamente explícitos y violentos de asesinatos, atropellos, porque además jamás pasan la imagen de un atropello una vez, lo pasan 10 o 20 veces y en cámara lenta. Recién están tapando la cara del chico de 15 años, porque al principio se pensó que era un adulto, ahora la tapan, cuando está en el video de seguridad donde se ve claramente que secuestra a la niña. Y así podemos seguir. Ahora ustedes dirán, bueno, no pasa nada porque no hay sanción. Por supuesto que hay sanción. El artículo 40 incluye esta obligación, entre muchas otras. Señalo esta porque creo que es la más fácil de probar. Pero el artículo 76 de la misma ley, en su inciso H, señala que es una falta grave no cumplir con el horario de protección al menor, no cumplir con las disposiciones, es decir, pasar obscenidad y violencia. Por si acaso la pornografía está prohibida a las 24 horas del día, por si acaso. Muy bien, entonces, es una falta grave. Y es una falta muy grave la reiterancia en 2 ocasiones en el lapso de un año de una falta grave. Yo les puedo dar reiterancia en 10 minutos. No en un año, en 10 minutos le doy la reiterancia en cualquier noticiero de la mañana. Y todos. Es que el problema es que es todos. ¿Esto a qué responde? Responde a una crisis de la señal abierta. Cada día menos gente ve televisión. Esa es la verdad. Ustedes tal vez no lo sepan. Pero esa es la verdad. Cuando hace 10 años yo estaba en señal abierta, a las, digamos, 10 de la mañana, no, a las 10 de la mañana no, pero digamos, a las 7 de la mañana, tú hacías 15 puntos de rating. Ahora si haces 4, te condecoran. ¿Dónde se ha ido la gente? A sus propias pantallas, a sus propias fuentes de información. En su celular, en su computadora, las personas escogen qué quieren leer y qué quieren ver. Y la televisión de señal abierta no ha podido renovarse frente a eso. ¿Y qué ha creado? Ha creado un noticiero absolutamente morboso. Eso es lo que tenemos, morbo a las 6 de la mañana. Mientras su hijo se viste, señora, y toma desayuno, y se va al colegio, ha visto por lo menos 7 crímenes, con imágenes explícitas. Y nadie hace nada. La televisión cree que con eso va a jalar más audiencia, porque lo hacen para conseguir más audiencia. Pero sin embargo no la consiguen, porque cada día se van más. Algo no está funcionando. Pero tampoco está funcionando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque una falta muy grave acarrea varias sanciones. Una multa, que no es poca cosa. Están en UITs y son las suficientes como para hacer sentir un poquito de dolor a quien comete la infracción. Pero no solamente eso, la suspensión
y finalmente la cancelación de la licencia. Entonces, cuando tú les hables de suspensión, y esto yo lo he escrito hace mucho tiempo, un ministro de Transportes los manda 3 días a negro y revisan pues su pantalla. Y no estamos hablando de censura, ojo. Yo sería la primera en oponerme a un acto de censura, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. La exaltación de la violencia de manera permanente nos lleva a creer a todos que la seguridad es el problema número 1 del país. Porque si todo el día me están diciendo en televisión que matan gente en todas partes y todavía no me explico cómo no me han matado a mí, es como el coronavirus. Si todo el día me dicen que me voy a morir de coronavirus, yo termino creyendo que voy a morir de coronavirus, cuando es altamente improbable que eso me ocurra. Entonces, esa es la responsabilidad en este caso, y hay un ente que se llama Concord TV, que tiene un trabajo heroico desde hace muchos años. Yo conozco mucho a su secretaria ejecutiva, ha sacado un comunicado muy contundente sobre lo que ha pasado en Latina esta semana. Por supuesto, ningún medio lo va a publicar. Concord TV tiene la capacidad de recomendar al Ministerio de Transportes sanciones. Y está constituido de una manera plural, con varias instituciones que normalmente ni siquiera se toman la molestia de nombrar a su representante. Pero el Ministerio de Transporte puede de oficio, y así lo anunció ayer, ¿no es cierto?, iniciar una acción. Y ha dicho que van a supervisar. Mire, no es el verbo adecuado, ¿eh?, por si acaso. Pero en fin, a falta de otro, es un milagro, como dije ayer, que supervisen siquiera. Pero yo recuerdo con toda claridad una entrevista que le hice hace muchísimos años al difunto Genaro Delgado Parker, en medio de la broncaza que tenían entre los socios, entre la familia Schutz y el señor Genaro Delgado Parker. Y en ese momento, en esa bronca, gobierno de Alejandro Toledo, el ministro era el señor Iriarte, el señor Genaro Delgado Parker no se le ocurrió cosa más salvaje que meter su señal de Global que él administraba en ese momento dentro de la Panamericana, para Lima. Eso es una violación técnica manifiesta, técnica. O sea, yo no puedo agarrar mi señal de radio Santa Rosa y meterme en la RPP, ¿no? Para que todo el mundo me escuche, ¿no? Me cierran en el día. Bueno, el señor Gerardo Parker hizo eso y yo se lo dije. Lo que usted ha hecho no se puede hacer, está prohibido por la ley y acarrea una sanción. Y yo me acuerdo, me dijo, usted no sabe nada. Era muy gracioso entrevistarlo, ¿eh? Cuando yo hablo, lo que yo digo va a misa, decía. A usted se le caen las medias, gritaba. Yo decía, señor, lo van a mandar a negro, lo van a cerrar. Esa es la única sanción que le queda al ministro. Bueno, 2 días después lo cerraron. Porque era obvio, si tú conocías la ley y había que aplicar la ley, tenían que cerrarlo. Y lo cerraron 15 días. Panamericana Televisión estuvo cerrado 15 días. Negro la pantalla. O sea, que no se haya hecho en el Perú es mentira, sí se ha hecho. Y no fue un tema de libertad de expresión. Fue un tema simple y llanamente técnico. Se apropió de la señal de otro, cosa que no podía hacer. Entonces, no es que la ley no tenga dientes, ¿eh? Tiene colmillos. Pero si no masticas nunca, ¿cómo van a afilarse pues tus colmillos? La televisión peruana puede ser otra. Y esto es solo en cuanto a tratamiento noticioso. Porque si vamos a entretenimiento y buscamos violencia y obscenidad sobre todo, es un escándalo. Los programas en vivo que transmiten la señal abierta al mediodía o en la tarde son lo más obsceno que una persona pueda poner frente a un niño. Pero son de una naturaleza verdaderamente obscena. Y a veces violenta también, pero sobre todo obscena. Y no pasa nada. O sea, se habla de sexo y de parejas y de actos sexuales sin ninguna discriminación. Se habla de la vida sexual e íntima de personas públicas sin ningún problema. Como eso está completamente normalizado. ¿Ve? ¿Dónde está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Los canales tienen la obligación, y la radio también, de autorregularse. Eso es lo que manda la ley. La ley le dice ya, sobre tus contenidos yo no me meto. Autorregúlate. Si no puedes autorregularte, te voy a sancionar.
Entonces tienen un código de ética colectivo, muy sencillito, ¿ah? No crean que tiene muchas obligaciones, elaborado por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, porque están obligados a tener uno. Yo estoy esperando que Exitosa muestre el suyo, ¿ah? Todavía no sé dónde queda. Pero supongamos que todos se adhieren a este código de ética. En efecto, tienen un tribunal, y en efecto, este tribunal, a solicitud de algunas personas, sí ha impuesto algunas multas. Algunas multas, ¿ah? Pero no muchas. El más multado es Latina, por supuesto. ¿Por qué? Porque de nuevo van a este combo que es destructivo para la libertad de expresión. Como decía Mario Vargas Llosa, la sociedad del espectáculo. Es decir, la noticia la frivolizan, la banalizan y le ponen elementos de programas de espectáculos. O los programas de espectáculos, como hemos visto, que hablan del chisme que le concierne a personas que quieren jugar ese juego, digamos. ¿Queremos jugar ese juego? Perfecto. ¿Queremos obtener figuración y notoriedad pública para que hablen de nosotros? Muy bien. Los que no quieren jugar el juego no deberían tener por qué jugarlo, ¿eh? Pero en fin. En ese contexto metes noticia. Entonces frivolizas todo, banalizas todo, y no hay posibilidad de no tener una noticia que no termine siendo violenta y obscena, que es exactamente lo que está prohibido. Ahora, ¿usted quiere ver obscenidad y violencia? No hay problema. Después la 10 de la noche. Toda la obscenidad y violencia que quiera. O que pueda aguantar. Pero no antes de las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley. Y nadie se lo ha inventado. Además, todos estos programas tienen que ir con advertencia, según la ley. ¿Quién pone advertencia? Poquísimos canales ponen advertencia. Muy bien. Regresamos a nuestra realidad, ¿no? Está Pedro Cateriano ya con nosotros acá para hablar de varios temas importantes, pero empecemos, obviamente, por hablar de Javier Pérez de Cuéllar, porque no cualquier peruano cumple 100 años, es una larga vida, y es bueno que de vez en cuando la vida de una persona sea vista con respeto y hasta con cariño. Teniendo tantos líderes políticos que no recordamos con respeto y cariño, es bueno de vez en cuando, ¿no es cierto?, presentar un modelo de vida, ¿no?, a la juventud peruana. Una persona que vivió 100 años, que probablemente no lo hizo todo bien, ahora hablaremos de eso, pero que fue una persona honorable y un buen profesional, que ya con eso es bastante. Bueno, sí, en primer lugar me sumo a las condolencias que creo de manera casi unánime hemos expresado los peruanos por esta desaparición de un peruano universal, hay que decirlo. Yo tuve una anécdota con Pérez de Cuéllar en la campaña del 95, cuando él decidió candidatear a la presidencia de la República. Recibí a través de una fuente absolutamente confiable transcripciones de el chuponeo telefónico que le estaban haciendo a Javier Pérez de Cuéllar. El tema del espionaje telefónico yo lo tenía muy presente porque durante la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa, el SIN bajo el gobierno de Alan García hizo un espionaje pues absolutamente impúdico. Traté de que en la Cámara de Diputados se constituyera una comisión investigadora, pero no se pudo. En ese momento la alianza entre apristas y fujimoristas ya funcionaba. Pero sí se hizo este trabajo en el Senado, una comisión que presidió Javier Descanseco y que integraron, entre otros, Alberto Borea y Gastón Acurio. Y llegaron obviamente a la conclusión del espionaje, con transcripciones. El expresidente Fernando Belaúnde, por ejemplo, fue a la comisión y leyó las transcripciones, porque desde ese momento, en ese entonces, no existía el desarrollo informático de ahora. Lo que hacían era transcribían las grabaciones telefónicas y luego las entregaban a las personas interesadas. Fui en ese entonces uno de los pocos que denunció este espionaje a nivel internacional, porque a nivel nacional no se puede hacer nada. Cualquiera puede entrar a Google y pone el espionaje telefónico en el Perú, Pedro Cateriano, y aparecerán mis modestos artículos en el exterior.
Entonces, teniendo en cuenta esto, llamé a un amigo común de Javier Pérez Cuellar, Raúl Ferrero, Raúl Ferrero Costa, y le dije que había recibido estas transcripciones telefónicas y que quería dárselas a conocer a Javier Pérez de Cuellar. Nos reunimos en su casa en San Isidro, me recibió en su biblioteca, con absoluta frialdad, revisó los textos, reconoció que eran intervenciones ilegales, chuponeo a sus conversaciones telefónicas, y dijo que lo iba a evaluar. Creo que lo evaluó con su comisión política, pero lo que más me llamó de ese gesto y de esa actitud de Pérez de Cuellar no solo fue la tranquilidad para evaluar los hechos, sino que a pesar de que era evidente que estaba enfrentando a la dictadura de Fujimori y Montesinos, y con conocimiento cabal que le estaban jugando ilícitamente, defendió al sector democrático del país, y a partir de ese momento le tuve un gran respeto a Javier Pérez de Cuellar. Luego lo traté ya ocasionalmente porque era muy amigo de los Cislo, de la segunda esposa de Fernando Cislo, de Lila. Cuando eran reuniones de cumpleaños o sociales, Cislo tenía la generosidad y la cordialidad de invitarme casi siempre, y departí con él en varias oportunidades. Luego hubo un distanciamiento por razones políticas entre Cislo y quien habla, porque en el segundo gobierno de Alan García se dejó cautivar por Alan García, para decirlo diplomáticamente. Y luego otro momento de Pérez de Cuellar que fue decisivo fue cuando aceptó la propuesta de Valentín Paniagua para asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Creo que eso internacionalmente le dio una estabilidad al gobierno de transición y cumplió una función impecable. Por eso recuerdo que cuando en uno de mis últimos trabajos en la presidencia del Consejo de Ministros, estábamos en la edición de la historia de la presidencia del Consejo de Ministros y presentaron los proyectos de las portadas. En el segundo tomo dije, falta alguien acá. Hay una... porque de lo que se trataba de dar una visión objetiva de lo acontecido, pero dije, falta una cara emblemática acá, y esa cara era la de Pérez de Cuellar. Por eso aparece entre... a pesar del breve lapso, creo que el gesto político de Pérez de Cuellar en ese momento hay que reconocerlo, al margen de sus condiciones diplomáticas. Ahora, le pasó un poco lo que Vargas Llosa, ¿no? O sea, un hombre talentoso, un magnífico profesional, un peruano internacional, de verdad. Hay que ver las reseñas que han salido en New York Times, solo recordando los tratos de paz en Medio Oriente y las cosas que logró para el mundo, ¿no? En materia diplomática, muy importantes desde la Secretaría General de Naciones Unidas. La reseña era muy bonita, decía, no le daban mucho valor a su presencia al principio, lo tenían un poco subvalorado, pero lo que logró dentro de la Secretaría General fue enorme. Tanto que durante su gestión las Naciones Unidas recibió el Premio Nobel de la Paz. No se lo otorgaron individualmente a él, pero la comunidad internacional reconoció el valiosísimo trabajo que tú señalas a nivel diplomático. Magnífico profesional, gran diplomático, un caballero, por supuesto, una persona honrada. Sin embargo, como le suena a las personas honorables, pésimo político, lo que habla muy bien de él, al final de cuentas, ¿no? En el Perú no recordamos con cariño a los buenos políticos. Bueno, y generalmente los elogios son en ocasiones como esta, ¿no? Cuando ya ha fallecido la persona. Claro. Creo que forma parte eso de la manera de ser. Este gesto que nos cuentas, un político más cazurro sale, hace un escándalo, dice, me han chumoneado, ¿no? No le pareció correcto, una persona honorable, en todo sentido, y seguramente le haber parecido espantoso que su intimidad sea escuchada por alguien, ¿no? Pero le pareció probablemente incorrecto ventilarlo en una campaña, ¿no? Bueno, sí hubo la denuncia, pero claro, la denuncia, a lo que me refiero es a la actitud de no amilanarse y seguir en la batalla y defender los valores democráticos, claro, y enfrentar a una dictadura que en ese momento compraba periodistas, silenciaba, amenazaba. Pero cometió el error
probablemente que eso fue su derrota, de aliarse pues con Perro, Pericote y Gato. Entonces la alianza fue, como dicen, hay sumas que restan, ¿no? Entonces era demasiada su suma. Por eso le digo, un caballero, pero a la hora de la sagacidad política, ¿no? Lo mismo le pasó a Vargas Llosa. No, Vargas Llosa hizo una campaña. Pero Pérez de Cuéllar tuvo gran sagacidad política en la Secretaría General Ahí sí, para de las internacionalmente Naciones digo, Unidas, sin duda. que vinculaba dos aspectos, el diplomático y el político. Claro. Porque ahí no hay sin que duda. olvidar que fue además un secretario general reelegido. Reelegido, que es raro. Entonces, además. reelegir a una persona, no solo en una institución de esa importancia, sino además tan apetitosa para las El mundo personas entero. que quieren, pues, Claro, dejar lucirse. una presencia personal a lo largo de la historia, ¿no? No, interesante. No, la vida Y es se muy sumó interesante. además en un caso que vale la pena recordar, la presencia del Perú en las Naciones Unidas, no solo a través de Pérez de Cuéllar, sino también de Víctor Andrés Belaúnde cuando presidió la Asamblea, de José Luis Bustamante y Rivero, que llegó a ocupar la presidencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, prueban que hay peruanos que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, pueden llegar a ocupar estos cargos Ahora, de gran hay nivel. hay que recordar además, porque la política peruana es ingrata, lo que pasó en los 80s. La gente más joven no me va a creer lo que les voy a contar. Pero Javier Pérez de Cuéllar fue maltratado por el Senado peruano, porque su nombramiento como embajador no fue ratificado. Él era embajador ya, Claro. pero tenían que ratificarlo. Lo acusaron de velasquista, cuando él lo que dijo es, yo serví los intereses permanentes de la nación. Yo era diplomático de carrera y seguí sirviendo a mi nación, no importa quién fuera el presidente. Pero el asunto es que en el gobierno de Belaúnde lo maltrataron. Era presidente del Senado, creo que Luis Álvaro Landini. Y no le dieron la embajada que él merecía. Entonces se retiró a ser funcionario internacional y terminó siendo secretario general de las Naciones Unidas. ¿No? Eso es como cuando los Kirchner maltrataban al obispo de Buenos Aires, ¿no? Lo maltrataban al obispo de Buenos Aires, ¿no? Y resulta que el obispo de Buenos Aires terminó siendo el papa. Bueno, más o menos así le pasó a Belaúnde. Claro, en esa época la Constitución del 79 establecía que cuando el presidente de la República designaba a un embajador para ocupar el cargo en el exterior, requería previamente la ratificación senatorial. Claro. Y este hecho además perjudicó mucho el procedimiento. A partir de ese momento se vio, la gente pudo apreciar cómo con criterios políticos mezquinos podía ocurrir esto, ¿no? Y creo que es uno de los baldones más espantosos de la historia parlamentaria peruana, ¿no? Claro. Esos senadores que lo balotearon a Javier Pérez de Cuéllar quedarán ahí Porque claro, permanentemente la política- registrados, ¿no? Claro, pero lo que da cuenta es que no era pues un político, porque un embajador más sagaz iba y hacía su Claro, lobby, pues, claro, lo que conseguía pasa sus es que votos, en ¿no? ese momento No era político. era En una ese- propuesta del presidente Belaúnde y había además Acción popular con mayoría. con mayoría, ¿no? Entonces era imprevisible o era poco Creíble que esto iba a ocurrir, pero aconteció como Claro. suele suceder no a veces, sino en muchas ocasiones en la En la política historia. peruana, sobre Claro, todo, en porque- particular. Claro, él dijo, me apoya el presidente, me ha nombrado el presidente, bueno, me corresponde y seguramente esto no será más que un trámite. No, eso es lo terrible de la política peruana, ¿no? Es muy ingrata, la verdad. En términos generales, sí, la política es ingrata, ¿no? Basta ver muchos casos en los cuales una persona trabaja y luego ese trabajo no es reconocido. Ahora, claro, hay políticos y políticos. Bueno, claro, ¿no? hay de todo en la viña Entonces del no Señor. generalicemos tampoco. No. Hay Pero algunos que pasan piola. y sobre todo hay algunos que han pretendido pasar piola, pero los hechos se han encargado de poner las cosas en su lugar. No quiero referirme al más notorio de los, diríamos, Expresidentes. expresidentes y también de sus acompañantes de turno, de sus exparlamentarios, exministros, ¿no? Y de sus dos grandes gobiernos que simbolizan, sin duda alguna, después de la dictadura de Fujimori y Montesinos, el gobierno los gobiernos democráticos más corruptos de nuestra historia republicana. Ahora, ayer se ha conocido una segunda, que venía de todas maneras, aprobación de la Corte Suprema
para ampliar, para hacer una nueva extradición que incluye al Lian Carp. ¿Cómo será la situación de Alejandro Toledo, que en Estados Unidos no le han permitido salir bajo fianza, lo cual es lo regular? Solamente a criminales muy peligrosos no se les permite salir bajo fianza. Es un caso trágico también, porque Toledo se nos vendió a todos los peruanos como el hombre Trágico y vergonzoso. y vergonzoso, ¿no? Absolutamente vergonzoso. Un hombre que sale de abajo, que se cría en las peores condiciones posibles. ¿Te acuerdas que decía, yo soy un error de la estadística? Bueno, ahora no es un error de la estadística, porque la estadística es que todos los presidentes peruanos van presos, pero al contrario, está en la norma. Pero tal vez sea el caso más completo, más redondo, más detallado y con el monto de dinero hasta el momento, digamos que hasta el momento, más grande en materia de sobornos. Y fue presidente del Perú 5 años. Usted fue viceministro en ese gobierno. Exactamente. Y logró engañar a muchos peruanos por mucho tiempo, pero vemos que estos engaños, felizmente, también son sometidos a la acción de la justicia. Y lo que prueban en términos generales todas estas investigaciones que está realizando la Fiscalía es que la justicia tarda pero llega. Y en el caso de Toledo, como decía hace algunos segundos, aparte de dramático es el más vergonzoso y ruin, porque como bien ha señalado, él enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción que acababa de suceder en el país con la caída de Fujimori y Montesinos. El país pudo ver sin anestesia los videos que mostraban pues la corrupción más escandalosa. Ahora, somos un país también con poca memoria, porque vimos que eso duró muy poco. No hay otra manera de explicar cómo, teniendo en cuenta la experiencia acontecida, las sanciones judiciales, la gente que fue a la prisión, es decir, dignatarios del país, Claro. las cantidades de millones de dólares que se lograron expatriar, porque hay que señalarlo una vez más, que generalmente los sobornos se encuentran cuando interviene la justicia internacional. Ah, sí. Interviene el Suiza. fiscal de Morgenthau, encuentra la coima del BCCI Claro. por el depósito de unas reservas en Panamá. En Suiza, Cornelia Cova. Y ahora en Brasil, la justicia brasileña. Martelo y todos los demás. Entonces, pero retornando a Toledo, ¿no? Como señalabas, es el caso desde el punto de vista penal absolutamente, no diría más sólido, Claro. porque prueba efectivamente el circuito de lo que Un es la figura testaferro. de lavado de activos, ¿no? La figura perfecta, con el testaferro, la entrada, la salida y finalmente la realización. La ejecución de la compra de los inmuebles, Exactamente, es decir, todo. toda la ruta, todo el circuito para el Todo el lavado de reclutamiento. activos, ¿no? Así es. Claro, ya no veremos el final de la secuencia judicial de García, en donde Claro. también habían elementos, digo sobre todo en el caso de Atala. Claro. En el caso de Atala, no solo está el testimonio De Atala. por la colaboración eficaz, sino que está la cuenta en Andorra, la versión del ejecutivo del Banco de Andorra, los retiros de las cuentas, las llamadas telefónicas a Palacio, etcétera, que refrendan, corroboran, que ese es un Claro. rasgo para Ahora, poder muchos- consolidar la colaboración eficaz, Claro. los Ahora, testimonios. siempre hemos comentado acá que se me hace difícil, ¿no? Que a Barata le dieran 32 millones de dólares más 3 de Camargo y Correa por la interoceánica y que a Alan García le dieran 1 milloncito nomás con Atala y 3 con Nava. Sí, sí. La fiscalía estuvo acá, el fiscal Vela me dijo que en realidad ellos tienen la tesis de que todo el dinero que se encontró en la banda del MTC es también dinero probablemente para García. O sea Bueno, que es que hay hechos curiosísimos, Curioso, claro. Rosa María. Los 14 millones de dólares Ujú. que se depositaron por los sobornos para la ejecución de la segunda etapa del tren eléctrico en el segundo gobierno de García, están ahí. claro, Entonces contados. esos sobornos, esos millones de euros cayeron del cielo y Claro. llegaron a Andorra, ¿cómo? Porque cuando han interrogado a los personajes que se prestaron para organizar la trama, A Cuba y para a Cuba. recibir,
uno de los empleados ha dicho, sí, yo puse mi firma porque me dijeron. El de más abajo dijo, Y uno que tenía solo $500,000 y vivía en balconcillo, ¿no? Y que clamaba por colaborar eficazmente y luego desapareció y el no mapa. los han dejado. Están en libertad. Pero varios clamaron al final, ¿eh? Sí. Y no los han dejado. Porque de repente Bueno, ya la fiscalía tiene todo. pero ese caso es interesante porque él dice, la prueba que no era mi dinero es que está ahí. Claro. Nunca he hecho un retiro, está años, están desde 2006. Claro. Ahora, Entonces, le preguntan 2010, que le preguntan, ¿pero de quién es? No, es que Cuba me dijo. Y Cuba es el hombre clave. Y Cuba tiene una relación directa con Alan García. no, eso está clarísimo. Entonces, Es decir, ese es el problema. de eso solo dudan, entre comillas, los Claro. más fanáticos Pero tiene defensores que- claro, del malogrado. pero Alan García decía, aprista. otros han robado. No. Le faltaba decir, por mí. Pero digamos, siempre decía, otros han robado, yo no. Bueno, y después hay Lo de Nava, ¿no? Claro, Lo la de Nava, tesis sí. que ha esgrimido Nava, que él, luego de los hechos secuencialmente ocurridos, llega a la conclusión que había un entendimiento entre Nava y García, Entre Barat y García. entre Barata y García, que Lo sacrificaban a Nava y a Claro. Tala y a los demás y quedaba el asunto arreglado. y que ese fue el momento en el cual Nava, diré, Atala decide acogerse a la colaboración Claro. eficaz. Y luego con estos documentos que ha presentado IDL Reporteros, Ujú. que en donde García llega a llamar hasta el hijo de Atala, Ujú. mostró un momento de desesperación, ¿no? Claro. No, Y ya además, ahí, a partir de eso... Ahora, todo esto en realidad ha sido un proceso que han intentado armar para justificar, pero al final todo se ha desmoronado, ¿no? Sí. Porque García en realidad había comunicado su intención de suicidarse a medio partido aprista, a todos sus amigos, Bueno, después, a su hija. ahora, hay que decir una cosa, a mí me llama mucho la atención, se va a cumplir un año ya, el día del suicidio de Alan García, yo me acuerdo que dirigentes del partido aprista salieron a la puerta del hospital a decir que esto era la culpa de Pedro Cateriano y Gustavo Ritti. Prácticamente el señor González Posada, en una entrevista en RPP, yo la escuché viniendo hacia acá, culpaba al señor Pedro Cateriano y a Gustavo Ritti de asesinos. Y resulta que sus hijos lo sabían, su familia tenía pleno conocimiento y les parecía, bueno, ya estaban preparados, Su secretario tenía una carta. tenía una carta, su partido lo sabía. Perdón, ¿por qué están cambiando la historia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que esto sea... Repentinamente, Ya ¿no? ya no hay asesinos, ya, ¿qué pasó? Exacto. Que era una decisión meditada, que la tenían que respetar. Claro. ¿No? Entonces, Acá acá hay... las declaraciones de su hija, francamente, son rarísimas. ¿Eh? Porque así mi papá viene y me dice, mira, hijita, estoy pensando en matarme. Y yo le voy a decir, bueno, papi, qué pena, te voy a extrañar. Sumamente No, dramática, salgo ¿no? disparado, Pero pero un psiquiatra, incomprensible. pues, ¿no? Y aviso a todos mis familiares directos, si mi papá se quiere matar, tenemos que hacer algo. No, o sea, parece armado, le diré la verdad. Pero en fin, supongamos que no lo fuera, no entendemos muy bien cuáles son las motivaciones, ¿no? De señalar este tipo de conductas. El caso de García es muy especial, porque además la esposa de García, bueno, la madre de su hijo le escribe al señor Barata y lo maldice. Y él le responde educadamente, no, sí señora, por supuesto señora, yo lo admiraba mucho, lo quería mucho, era muy buena gente. ¿Qué le vas a decir a una señora que te está maldiciendo? No, Dios lo va a castigar. Pero además, cuando todos ellos sabían que ya esa decisión estaba tomada, entonces, Claro, entonces, ¿para qué lo ¿cuál maldice? era esa indignación súbita? Claro. Si ya sabían porque él les había anunciado. Entonces, claro, todo esto ha servido, creo, para desbaratar la coartada que han intentado ellos presentar, pero al final, acá creo que en el fondo hay otro objetivo, que es precisamente, Extinción de dominio, exactamente, el tema patrimonial. y Bueno, el tema del dinero, ¿no? claro. Bueno, y del gobierno de, obviamente, García, nos vamos al gobierno de Ollantumala, porque esta semana tenemos el caso gaseoducto. Hay varios ministros que han trabajado directamente con Pedro Gateriano, él no está involucrado en ese caso, pero sí conoce a estas personalidades y vamos a hablar de esta acusación. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro. Rosa María. Bueno, y nos estábamos olvidando, decíamos en la pausa, de varios temas conexos, ¿no? Ha comenzado nuevamente una campaña bastante agresiva por el tema del viaje a Uruguay, que francamente, ¿no? De nuevo el satélite, que digo, ha dado más vueltas al Poder Judicial que a la Tierra el satélite, porque ya lo han mandado tantas veces. Los artistas no encuentran nada en el satélite y lo siguen mandando. Y la gran perseguidora del satélite, Luciana León. Que dijo que iba a hacer una inspección ocular en algún momento, ¿no? En el satélite. Pero en todo caso... No sería mala idea que vaya acompañada, ¿no? En todo caso, salvando las distancias y las diferencias, ¿no? Ay, qué horror. Algunos creen que el satélite tiene que mandar señales, rayos láser desde el espacio para frenar los huaicos o anunciar los terremotos. Para eso no sirve un satélite. Por eso digo, para que tratar de explicar, ¿no? Te dicen, el satélite no ha prevenido las lluvias. Dios puede prevenir la lluvia, no el satélite. Pero es como el escáner o la resonancia magnética, ¿no? Claro. El médico recibe la resonancia magnética y sabe dónde está el tumor, cómo operar. Y ahí toma una decisión. Exactamente, es un elemento de información para tomar decisiones de manera oportuna y también posteriormente para rectificar o corregir. No, y medir los daños, exactamente. Etcétera. Igual, así como eso ocurre con una resonancia o una Claro. radiografía con el médico, esos son elementos para que la autoridad tome decisiones y no cometa pues papelones. Yo no sé si tú te acuerdas, Rosa María, cuando en pleno terremoto de Pisco, mensaje internacional de Alan García, no ha pasado nada. Sí, ¿no? Pero el señor no sabía pues lo que ocurría. Y así no se Felizmente gobierna. ha ¿no? habido pocos fallecidos. Bueno. Esto era 10 de la noche. No, ni siquiera eso. No han habido daños. Poco, dijo. Había Sí. poco daño y Bueno, no hay fallecidos. el video está en Era- YouTube. Claro, eran las 9 de la noche, ¿no? Sí, el video está en YouTube, ¿no? Yo a la 1 de la mañana, recuerdo, yo transmití esa noche, casi toda la noche, con Mavi La Huerta, nos temblaba todo, fue terrible, porque nos temblaba las réplicas, ¿no? Yo estaba en Guatemala, me Ya, acuerdo. y ustedes saben que en la canal, no hay nada más Claro, peligroso el que el techo Todos de un los canal. tachos, sí. Todos los tachos de luz, ya, ahorita nos matan. Acá morimos decapitadas. Pero aguantaron los tachos casi toda la noche y nos fuimos a dormir creo que con 50 y tantos muertos, y cuando nos levantamos ya habían entrado a la iglesia y bueno, ahí habían pues 300 muertos debajo de la iglesia, ¿no? Entonces, no se puede, como tú dices, soltar una información si no tienes evidencia. Y ahí no había evidencia, tienes que tenerla. Y claro, en los huaicos estamos viendo más bien la evidencia que muestra por dónde ha pasado el huaico en Tacna. Antes y después. Antes y además. después, que puedes Ah. tenerlo, como lo tienes antes, minuto Ahora, a minuto. Rosa María, mientras la gente no mude sus viviendas que están dentro de los cauces de los ríos, reiteradamente van a ocurrir No, y además estos dramas. el o sea, satélite lo que te permite ver es, oye, mira, claro. esto es el cauce de un río. Y al final, Te deja la ver. decisión política es de alcaldes, de Así es. ministros. No del satélite, pues. Exactamente. El satélite Pero en no te fin, manda o sea, un rayo láser para decir que este es un tema anecdótico pero cruel, porque esta señora durante años ha perseguido a oficiales inocentes fundamentalmente de la Fuerza Aérea y de la Marina. No, todos los Y que al videos con final ida. Todo con ida, desfilado por ahí. se ha hecho un daño y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona con esta conducta, porque acá esto no es producto de venganza política, no lo dicen los adversarios, no es una denuncia periodística, no. Es información obtenida lícitamente por la Fiscalía con autorización judicial, que le han levantado el secreto a sus comunicaciones. Dicho sea de paso, la señora León me levantó a mí el secreto a todas mis comunicaciones absolutamente, al igual que Becerril y Mulder en la Comisión de Fiscalización. Cuando en ambos casos concluyeron las indagaciones, yo exigí que dieran a conocer los resultados. Gracias. Nunca iban a aparecer textos ni mensajes, porque nunca los hubo, De esa manera. de esa manera grotesca y gangsteril, diría yo, Rosa María, ¿no? Porque ¿cómo puede explicarse, mejor dicho, que una persona que, como tú mencionabas hace un rato Claro. en la pausa,
que votó por una ley tipificando como delito el financiamiento ilegal en las campañas, le diera esos consejos siniestros a Mijael Garrido Leca, y que además el país acababa de ser testigo de las prisiones preventivas de los máximos dirigentes del país, precisamente por hacer o por cometer esa clase de actos. ¿Cómo una persona así? Lo único explicable es porque no tenía ningún criterio de justicia ni noción porque perdió la de discriminación. derecho, ¿no? Perdió la discriminación moral, pues no te queda otra. No, yo te voy a contar cómo se hace. No, solo 30%, nada más. El resto todo es en efectivo. Ahora, lo trágico también es cómo a lo largo del tiempo, claro, porque uno puede mentir, Claro. lograr a través de la mentira ciertos objetivos. Pero acá tengo la impresión que esta gente ya estaba acostumbrada a la impunidad. Actuaba de una forma, ¿no?, absolutamente al margen de la ley. No hay otra explicación Claro. para un diálogo tan frío y tan delincuencial como este. No hay otra explicación. A esta señora le descubrieron también en el gobierno de García la compra de 2 departamentos en Barranco que eran evidentes signos exteriores de riqueza. Pero ella es muy organizada y siempre le invitaban a almorzar. Claro. Entonces, con esos antecedentes, Muy organizada. seguramente ella, al igual que su fallecido líder, pensaron que estaban por encima de la ley y que tenían la impunidad garantizada. Y es en este caso en donde debemos resaltar el trabajo de la fiscalía. Estas cosas se están descubriendo porque pura- los fiscales están haciendo su trabajo. Ahora, vamos al tema gasoducto, que hace el tema de la semana. Yo me he leído toda la resolución. Creo que tiene, por la premura con que ha sido sacada, errores muy graves, porque a la fiscal se le vencía el plazo de investigación preliminar. Y como se le vencía el plazo, tenía que sacar una resolución. Pero ha hecho cosas muy extrañas. Una es convertir a personas civiles, naturales, en funcionarios públicos. No solo a la esposa del expresidente, sino a otras personas, abogados, etcétera. A todos los ha convertido en funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque el delito de colusión solo lo puede cometer un funcionario público. Entonces, quien no es funcionario público, lo convierte en funcionario público, entonces así comete delito de colusión. Esto es bastante ligero, ¿no? Creo yo. Desde el punto de vista de un criterio jurídico apegado a criterios penales, creo que sí. Como también cuando, por ejemplo, en el caso del ministro Castilla, le imputa responsabilidad penal por haber hecho un seguimiento del trabajo. No, ahora, A ver, mire, ¿qué era, mira, ¿qué era gasoducto para el gobierno humano? en términos generales, ¿no, Rosa María? Aquella persona que no ha pasado por el sector público no tiene conocimiento cabal de lo que significa adelante. Por ejemplo, sacar una compra de 24 helicópteros, Claro. comprar un satélite, comprar un buque. Es un trabajo monumental que implica un seguimiento, un impulso, una supervisión. A eso no se le puede llamar. ¿Dónde está el dolo? El delito. Exceso de funciones. Claro, para que exista delito, esto lo enseñan en la universidad, tiene que previamente haber intención de cometer un acto delictivo, es decir, el dolo. Sin dolo no hay delito. Pero además, para que haya delito tiene que estar tipificado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la conducta realizada esté prevista en el Código Penal. Y de otro lado, si no está prevista, no hay principio de la legalidad, se afecta el principio de la legalidad. Claro. ¿Y qué dice el principio de la legalidad? No hay delito, no hay pena sin ley previa escrita. Así es. Entonces, el seguimiento de un ministro a una acción No, gubernativa... lo que ha hecho, este era un proyecto de 7.000 millones de dólares. Era el proyecto más grande Claro. que había emprendido el Estado peruano alguna vez. Pero ahí entramos a otro Sí, debate. no, 7.000 millones, dicho sea de paso, es la cifra de Alan García que se ha repetido tanto que ha quedado como Era menos, certera, era menos. Era un proyecto Claro, gigantesco. gigantesco. Pero claro, ahí entramos a otro debate. La gente en el Perú, mayoritariamente, no quiere la participación de la empresa privada en la actividad petrolera. ¿Cuántas veces se ha intentado impulsar una privatización o participación de la iniciativa privada conjuntamente con Petroperú?
Y siempre ha tenido un obstáculo. Yo recuerdo, porque yo fui víctima de esto cuando acudí al Congreso como primer ministro con la ministra Ortiz, el famoso caso del lote 192 por el derrame en la selva, que nadie apoyó. O sea, primero, nadie del gobierno me apoyó, ni un parlamentario. Todos eran pro Petroperú. Y como la oposición en ese momento me apoyó, luego también me retiró el apoyo. Porque no querían Inversión quedar privada. como Pro inversión privada. y contra Petroperú, ¿no? Claro. Entonces, si existe ese criterio de la no participación de la actividad privada, ¿quién moderniza las refinerías? ¿Quién le hace mantenimiento al oleoducto? Tiene que hacer el Estado, porque si no, otro de los grandes problemas, pero ya vale la pena en este caso señalarlo. En el Perú se ha abandonado la exploración petrolera. Absolutamente. Entonces, Es gravísimo. Eso es gravísimo para el desarrollo del país. No, lo dijo, miren, el saliente presidente de Petroperú lo dijo, miren, el oleoducto transporta, está hecho para algo así, voy a decir un orden de magnitud, ¿ya? 150.000 barriles diarios y está transportando 15.000. Claro. O sea, está al 10% de su porque no hay capacidad, inversión, porque no hay mantenimiento. nada, y porque no hay nada que transportar. Claro, porque no hay pues No hay petróleo. Y no hay petróleo porque no se busca. ¿Y por qué no se busca? Porque la ley es un desastre. Te da unos plazos, unos tiempos cortísimos. A ver, en petróleo, si te dan 5 años para explorar, es como si te hubieran dado 5 minutos. Porque encontrar petróleo es una tarea que te demora más o menos 20 años. Bueno, entonces, retornando al tema Sí. del gasoducto. El Perú, con el ritmo del crecimiento económico que tiene, requiere energía. Así es. Porque la industria solo es soportable si hay Y energía. se supone que vamos a ser deficitarios si seguimos igual en un par de años, es lo que se supone. Bueno, Ya a punta de entonces, diésel, a punta de diésel, y que es el desastre. Ese debate ya estaba perdido, el de la participación privada. Claro. Entonces, el Estado tenía que hacer El ese gasoil, gasto. claro. ¿Por qué? Porque se requiere energía. Ahí entramos a un problema técnico. Ujú. Lo que dicen los expertos, lo que no dicen los expertos, los Claro. críticos, y ahí ya hay un debate entre lo técnico y lo político. Luego viene ya el tema penal propiamente, ¿no? En donde la investigación, lo digo ya, estoy hablando como un testigo Claro. presencial, ¿no? Porque yo no he participado No, en ese debate. en ese caso. En la investigación, así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Por ejemplo, se acusa de organización criminal y de haber direccionado, es el término que suelen emplear los acusadores, cuando los exministros realizaron sesiones del Consejo de Proinversión virtuales, Así es. No presenciales. no presenciales. Exacto. Eso está mal, ha dicho la fiscal. Está prohibido. Que es una evidencia de que habrían Faltado sus deberes. no, etcétera. y además Favorecido. favorecido. Cuando las sesiones virtuales están aprobadas por una directiva de la propia Pero inversión desde el 2009. desde el 2009. Salió en Entonces, gestión. ¿cómo eso puede ser considerado como algo ilegal? Yo creo que acá esto sí tiene que merecer una crítica, naturalmente, ¿no? Ahora, es raro porque hay. En realidad, el sex symbol de ese caso es Nadine Heredia. ¿No? Si no fuera Nadine Heredia, sería lo menos atractivo que hay para los medios. Y para los medios es muy atractivo poner Nadine Heredia es funcionaria pública de facto, Nadine Heredia, pero en el fondo, si uno lee toda la resolución, encuentra dichos del tipo, a mí me dijeron que. O sea, José Graña dice, a mí me dijo Barata que Nadine no quería que estuviera en el proyecto, pero a él Nadine no le dijo nada. Entonces es de oídas. Y tampoco hay lo que Ninguna hablamos hace rato. corroboración. Exacto, ese es el tema, ¿no? Ahora Que yo creo el que gobierno quería que salga el proyecto, Sí, claro. no le cabe duda. Y eso no es delito. es- Hasta donde yo sé, ¿no? a ver, es que precisamente para eso son las elecciones. Claro. En las elecciones una persona hace planteamientos y obtiene del mandato popular la potestad para asumir el cargo y ejercer ese cargo con las atribuciones. Claro. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con el gasoducto, Claro. políticamente. Claro, esa es otra historia. Esa es otra historia. Entonces, O sea, si yo tú estoy- estás opuesto,
Claro. Gana pues las elecciones. Claro, nosotros Ese hemos es el estado tema. acá, hemos criticado duramente la cantidad de plata que se ha gastado en la refinería Talara, que no es un sinsentido, porque además, ¿qué cosa va a refinar si no hay petróleo? Para empezar, primero consigue el petróleo, pero bueno. Entonces, Claro, refinar gasolina, el Claro. petróleo para obtener la gasolina. claro, ¿qué vas a refinar? Pero volvemos a lo mismo, pues si Claro. no se quiere privatizar Petroperú Exactamente. y tampoco se quiere permitir que la empresa privada, que haya competencia, que hayan más Claro. actividad de exploración y Claro. también Claro. de perforación. Entonces, Entonces, tiene que traer entonces el ¿qué Estado. queremos? Tiene que traer el Estado. Al- Ahora, entra el Estado, concesiona y dicen no. Como tú dices, hay una discusión política si era conveniente o no conveniente el gasoducto, pero la otra, y hasta ahora hay mucha gente, hoy día hay un artículo de la doctora, la ingeniera Ortiz diciendo que el gasoducto tiene que salir ya, porque si no, no hay posibilidad de que se pueda atender la demanda de energía en 2 o 3 años y que las hidroeléctricas no dan. Por eso pues vuelvo, No dan. Entonces hay que ir vuelvo al al mismo diésel, que es lo tema, peor. Rosa María. Ya es lo técnico, el criterio técnico frente al Así político. es. Entonces, Ahora, la responsabilidad. ¿Usted considera que las personas que están ahí, o sea, la señora Heredia, los ministros, Ortiz, Merino, Castilla, a ver, yo considero y conozco Claro. a Miguel Castilla, a Rosa María Ortiz, a Milton Fonjes, a Juan Manuel Benítez, son personas que han ejercitado sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley. Tengo una buena opinión respecto de sus actuaciones y me parece que en este caso específico al cual he hecho referencia de una supuesta concertación para favorecer colusión en base a que no se realizaron sesiones presenciales sino que fueron virtuales, me parece que ahí no hay. ahora lo que pasa es que la fiscal necesita a los ministros porque necesita funcionarios públicos. Si no hay funcionarios No hay públicos, acusación no hay, sólida, claro, exacto. no hay colusión. Pero ya ese es otro tema, ¿no? Y en el caso, a ver, del expresidente Humala y su esposa, creo que el tema más delicado es el de la acusación del Club de la Construcción. Exactamente. ¿Por qué razón? Acá, como lo acabas de referir tú, es el dicho los graña, eso se tendrá que corroborar, Así es. será una Es el investigación dicho, larga. que puede ser cierto su dicho, digo, pero a ellos le dijeron otro. Un poco como lo que ayer decía Miguel Castilla, ¿no? A ver, que pregunten si me han pagado sobornos a mí. Y eso lo podrá hacer la Fiscalía en el propio interrogatorio. Porque en el caso del gasoducto, hasta ahora, lo que sí está corroborado es que Odebrecht pagaba o pagó dineros ilícitamente, sobornos, para obtener la información de los competidores. O sea, pagó a particulares para obtener información de competidores. Exactamente. Y eso se llama espionaje industrial, ¿te das cuenta? O comercial. Pero eso no es un delito contra la administración pública. Tiene una naturaleza diferente. Ahora, sí, en efecto, la acusación de los Paredes es interesante. Eran personas muy amigas de los Humala. Pero hay unos temas ahí que tampoco cuadran mucho. Porque, ¿dónde están los 18 millones de dólares? 18 millones de dólares es mucha plata para esconder. Tienen que estar en alguna parte. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Convertidos en algo. Claro. O sea, ya a García le encontraron plata en Andorra. ¿no es A cierto? Toledo, A ¿no? Toledo. Es el caso. Claro, Ecoteva en Costa Rica, Maiman tiene la plata, clarísimo. Pero también a los testaferros de García. O los que dijeron haber sido sus testaferros, como Atala Bueno, y nada. ese es el Ya, tema, ese pero es en el el caso punto, de Humala, ese es el punto no hay- central, Rosa María. No hay pues eso. Bueno, pero ese es el O sea, aspecto Como capital hemos de. conversado varias veces, que les hayan dado 3 millones de dólares para la campaña, aunque lo nieguen, yo no tengo duda. Bueno, yo también lo he dicho desde el primer momento. No tengo duda. Claro, preliminarmente cuando Odebrecht solo mencionó Claro. al expresidente Humala, Claro. daba la impresión que solo estaba dirigido el ataque político, entre comillas, contra Humala. Claro. Pero ya cuando Odebrecht dijo, les A hago todos, a y de esta todos. forma, aumentar 500, ya eso era absolutamente creíble. Y precisamente creo que esa es una de las razones del problema principal de los... El financiamiento ilegal en ese entonces tampoco estaba tipificado como Así es. delito. Y creo que una de las pocas personas que cuando ha sido interrogada ha dicho, bueno, y si dieron, no era delito, ha sido Lourdes Flores. Lourdes Flores, la única. La única de todos los No, que y han dijo, sido. sí, nos dieron, pero no es delito, está en su casa. Pues. Bueno, entonces, pero eso no ha ocurrido. No con el ocurrió. resto. Todos han ¿Por qué? negado. Porque no quieren asumir el costo político. Claro, pero el costo al final ha sido mayor, Rosa Muchísimo. María, Lo de porque Keiko era algo... Fujimori
Bueno, el caso de Keiko Fujimori ya es, Llueve sobre diríamos, mojado. hasta ahora estamos esperando las denuncias que dijeron a nivel internacional iba a realizar Claro. por la persecución política, o la supuesta persecución política contra ella y la accionar al margen de la ley de la Fiscalía. Yo creo, entre otras cosas, que lo ocurrido el día de ayer en la Corte Suprema, en donde se ha aprobado esta extradición activa de Toledo y su esposa, demuestra pues que no hay persecución política, que es una acción de la Fiscalía que... Como dicen en Brasil, erga omnes. Sí. Así se llamaba la operación, contra todos. Tenemos que hacer pausa antes que renuncien acá, porque ya cargan el cartel y yo no les hago caso. Y regresamos en un ratito más con la parte final del programa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro. Bueno, y hemos hecho un recuento del pasado, pero ahora nos vamos a proyectar al futuro a raíz de una pregunta que nos han planteado el público, y es verdad. Tanto el doctor Cateriano como yo apoyamos la disolución del Congreso, creímos que era una medida y creemos que es una medida constitucional. Pero hay gente que dice, bueno, doctor, ¿de ahora este nuevo Congreso viene mejor que el anterior o es la misma cosa? Bueno, de ninguna manera creo que vaya a ser la misma cosa. la misma cosa es pero imposible, ¿no? imposible. No creo que tenga un comportamiento delincuencial, de encubrimiento de actos ilícitos, como fue la línea de conducta política fundamentalmente de Fuerza Popular y el APRA, que al final, por esa razón, los fujiapristas en las ánforas recibieron ese repudio por las cosas que hicieron. Y en el caso del APRA, que es diríamos, el hecho más dramático, nunca en su historia política habían dejado de tener representación parlamentaria, y esa fue, diríamos, la actitud más firme de la gente respecto de actuaciones como la de Mulder, Así es. Velázquez Quesquén, la propia Luciana León, del Castillo. Ese castigo, a pesar de que algunos de ellos no han sido candidatos, Claro. ¿no? El hecho de la forma como manipuló Mulder para ser candidato sin respetar las elecciones internas, es una suma de errores que los llevaron al lugar en el que se encuentran. Entonces, creo que no llegarán a ese nivel. Sería suicida si el nuevo Congreso Ahora, decide imitar la es- conducta política. Pero pues, parece un Congreso, no digamos obstruccionista ni mucho menos, pero merca, lo que llamábamos nosotros los liberales merca, o sea, mercantilistas, pequeños intereses locales, muy acotaditos para lograr una mejor posición para las elecciones del año 2021, pero un gran desprecio por la reforma política y por supuesto en este tema de la inmunidad parlamentaria todos gritan, sí, la inmunidad, pero hay que ver el prontuario que tienen todos los que han entrado, ¿no? Entonces, la inmunidad la van a manosear, pero no la van a radicalizar, o sea, no van a hacer un cambio radical en esa materia, ¿ah? No parece, o me equivoco. Bueno, ya es entrar al terreno de la especulación. En todo caso, lo que sí creo es que, comentando ya el tema de la confianza al gabinete y de la actitud propositiva, están los temas de la reforma política, la reforma de la justicia, pendientes de atender las solicitudes de la Corte Suprema para tramitar acusaciones constitucionales Eso sí. contra Chávarri. Ahora algunos de los voceros de las nuevas bancadas han dicho que van a agilizar también los procesos contra Luciana León, etcétera. Pero hay otros temas también fundamentales del quehacer de la cosa pública, Rosa María. No puede ser posible que esquivemos, por ejemplo, en el debate nacional, el problema del agua. ¿Cómo más de 10 millones de peruanos en pleno siglo XXI no tienen derecho al agua? Esa es una violación a los derechos humanos. Y por prejuicios ideológicos y políticos, cualquiera que toca el tema dice, usted quiere la privatización de Sedapal. Y es un tema en el cual Tabú. nadie se atreve a entrar. Mientras tanto la gente se muere de sed. Y no solo eso, ¿cómo se distribuye el agua de Sedapal? ¿Acaso la distribuye el Estado? No, son camioneros vinculados a los intereses sindicales de apristas e izquierdistas que controlan Sedapal. Un camión lleno de agua, no sé si cuesta 9 soles, 10 soles, pero sale y llega al pueblo joven, y en el pueblo joven
lo ven 10 o 7 veces más su precio. ¿Quién fiscaliza eso? La distribución del agua en Lima está privatizada hace años, sin control, sin fiscalización, de una manera... No, y de mala calidad, además. Y con un sistema de explotación al pobre. Claro. Porque al final el pobre termina pagando por esa tarifa más que uno que vive en San Isidro, Miraflores o Mucho más. Pero sin embargo ese es un tema tabú. Ese es un tema tabú. Ojalá este tipo de asuntos los debate el Parlamento, No, o por lo menos iniciar el debate. ni siquiera. El otro tema, el minero y el petrolero que acabamos de No, mencionar. ni O sea, hablar. el Perú no puede seguir paralizando la inversión minera y la exploración petrolera, Está paralizada. ¿no? Entonces, ¿cuál es la única? Y este es un tema central del debate político. Nosotros ya en economía sabemos lo que no se debe hacer. Así es. No se debe quitar dinero para repartir, ni confiscar propiedades, que es lo que se hizo durante la dictadura de Velasco. Y también sabemos que no se puede imprimir billetes de manera demencial Y controlar para precios. repartirlos y darle la razón a todos, como ocurrió en el primer gobierno de Alan García. Pero el Perú tiene una línea de orientación económica correcta, pero tampoco es un sistema absolutamente perfecto, porque vemos, por ejemplo, por qué los intereses hipotecarios en el Perú, que son fundamentales para el desarrollo y construcción de viviendas, son los más caros de América Latina. Y los intereses de consumo. Y los intereses de consumo. Son brutales. Ahí no estamos pidiendo una intervención directa del Estado, pero tiene que haber competencia. Entonces sí hay muchas cosas que hacer, Rosa María, y esa debe ser una tarea también del Congreso. Ojalá este Congreso por lo menos inicie el debate para que en la campaña electoral se discutan también temas centrales De futuro, ¿no? futuro que permitan a la gente vivir dignamente. Repito, constituye un baldón para un sistema democrático tener a 10 millones de personas sin agua. Es una violación sistemática a los derechos humanos. Un gobierno democrático no puede aceptar eso, Rosa María. Y eso pasa como normal. Y eso creo que temas como Claro, esto es como, deben si ser tuviéramos, centrales. es como si tuviéramos 10 millones de peruanos analfabetos, por ejemplo. Sería un asunto gravísimo. Y lo fue, efectivamente, hasta los años 80 era el asunto, uno de los asuntos más graves que tenía que enfrentar el Perú, y se logró cambiar. Pero sí, pues, y hay dos problemas con el agua. Hay la gente que no recibe agua potable ni saneamiento, y otras personas que sí la reciben, pero muy pocas horas al día También. y de muy mala calidad. Claro. O sea, esos dos problemas también hay que atacarlos, porque es como si no recibieras agua. Y de otro lado, yo me acuerdo que cuando fui primer ministro me invitaron a una conferencia internacional sobre el agua. Y ahí como primer ministro denuncié el convenio colectivo que se firmó durante el segundo gobierno de Alan García, en donde los cargos en Sedapal son hereditarios. Y no se hace nada. Hereditarios. Entonces, imagínate, yo trabajo acá, ¿no? Y le digo, a ver, bueno, yo ya me voy a jubilar, ¿no? Pero va a venir mi hija. Oye, pero tu hija no sabe hacer nada de comunicación. Ah, no sé, el cargo es hereditario. ¡Hereditario! entonces Mira la cara de todos. Yo, sería bonito, ¿no? No sería bonito, es una barbaridad. bueno, ¿y cómo con ese criterio se pueden mantener esta clase de convenios colectivos manifiestamente Bueno, mire, inconstitucionales? pero mire lo que ha pasado. O sea, la ministra de Economía y Finanzas ha sacado una norma para regular de aquí para adelante, porque sabe que es difícil para atrás. Ya anunció la mitad del Congreso que le van a derogar la norma. ¿Por qué? Porque se mete pues con los bonos de los trabajadores municipales. ¿Quién tiene presencia municipal? Acción Popular y APP. No quieren que le toquen sus bonitos. Y porque además todos aspiran a regresar a las municipalidades estos de acá, luego de esto, porque el año 22 hay elecciones. Entonces, municipales y regionales. Entonces, no nos toquen esta platita ni hablar. Y a la ministra se le han perdido 2.000 millones de soles. O sea, así de claro. O sea, no es que se le hayan perdido, no tenían sustento legal en planillas 2.000 millones de soles. Bueno, y están tratando de organizar planillas desde una forma centralizada, cosa que el Perú no tenía un sistema centralizado de planillas. Y para hay el sector otros público. casos, como por ejemplo, ¿no?
Hace algunos meses se realizó una convención minera en Arequipa y se denunció que por concepto de canon existían en los gobiernos regionales y municipales 15.000 millones de soles Sí. depositados. Repito, la cifra es increíble. 15.000 millones de soles Que no se que no gastan. se han podido ejecutar, que no se han gastado. Entonces creo que esas son tareas Y prioritarias. que Rosa nadie, María. y claro, y como dicen, nadie dice nada. O sea, sale la noticia un día y nadie se O sea, escandaliza. hay regiones que reciben aún hoy 1 millón de soles diarios en materia de canon. 360 millones al año. 1 millón de soles diarios. Tú te paras y dices, ¿dónde está el millón de soles Pero diarios? claro, yo me acá? acuerdo en Apurímac, que es la zona de Claro, influencia de Las Las Bambas, el primer año le dieron al alcalde 100 millones. Claro. El segundo, otro 100. El tercero, otro 100, 300 millones casi. Y el cuarto, el alcalde estaba preso. Dos, sí. Entonces, eso no puede ocurrir. Claro, acá- Se requiere en esos casos un plan de emergencia mínimo para poder gerenciar adecuadamente esta clase de proyectos que son pues absolutamente necesarios. Así es. En el pasado, sobre todo en el primer gobierno de Alan García, el problema era la escasez de dinero. En el segundo había. ya no. Pero ahora el problema es cómo manejar adecuadamente ese dinero para que favorezca Ahora, a el la gente. problema es que si cada obra pública va a ser sujeta a discusiones, impugnaciones. en poblaciones, no se Claro. hace nada, y eso es lo que está pasando. Ningún ministro te firma nada. Es que Si reunirte con los directivos de Odebrecht es colusión ilegal. es botarte a patadas del Estado, entonces no te reúnes pues con nadie, no vaya a ser que el día de mañana también sean delincuentes. Pero, Rosa María, hace meses hemos conversado acá. ¿Cuáles fueron las acusaciones que me hizo la señora León? Que por haberme reunido con el ministro de Defensa de Francia, con la Sí. ministra de Defensa de Holanda, con la ministra de Defensa de Alemania, había cometido colusión ilegal y negociación incompatible. Reuniones públicas coordinadas por la Con- Cancillería, claro, oficialmente desarrolladas. con ministros, ¿no? Como Entonces- dice, insultando a todos los gobiernos. ¿no? Entonces parten del principio que esas reuniones Claro. estaban dirigidas para direccionar todas Entonces, las ¿qué compras. ministro se va a reunir con un proveedor del Estado a discutir algo si inmediatamente te van a acusar de corrupto? Pero además, Rosa María, Es como terrible. que si el derecho peruano se puede aplicar en todas partes. En esta clase de procesos se aplica el derecho de Corea, Claro, lo nombras las costumbres de comercio internacional, etcétera. Pero si por reunirte oficialmente van a acusar de colusión ilegal y negociación incompatible, lo que tú dices, hay una parálisis. Parálisis Hay una total. parálisis Este del gobierno Estado. no te firma nada. Y Mira, de los otro grupos lado- empresarios dicen, pero ¿con quién se habla en el gobierno? Con nadie. Nadie te va a firmar nada. Nadie te va a firmar Rosa nada. María, Entonces uno te mira así, nada. Claro. Nada. Pero es así. Entonces, Es así, nada. esta situación también tiene que parar. Y de otro lado, si tú en Estados Unidos denuncias, difamas a una persona, el juez te sanciona y respondes penalmente. Así es. Acá puedes denunciar, paralizar licitaciones y no pasa nada. No pasa nada. No, sí, deberíamos denunciar por denuncia calumniosa, ¿no? Entonces, Deberíamos comenzar a ciertamente denunciar por denuncia calumniosa. acá hay una situación jurídica complicada para el desempeño de la función pública. A la larga, esta forma de actuar que ha tenido el Parlamento, porque el Parlamento lo que hace es simplemente, ya ni siquiera respeta los procesos constitucionales, no. Rosa María. Por ejemplo, a mí me investigaron Mulder y Becerril, estos egregios ex parlamentarios disueltos. Como no me encontraron nada en el famoso audio, me agregaron defraudación tributaria. Mandaron esto a la fiscalía, sin respetar el derecho al antejuicio constitucional que tengo por haber sido ministro de Defensa y primer Claro. ministro. Yo me sometí a la investigación, es decir, yo he sido investigado por la fiscalía. fiscalía, y la fiscalía luego intervino la SUNAT, etcétera, archivó porque no había esa Nada. mentirosa y falsa y difamatoria acusación de Becerril y Mulder. Pero digo, acá también lo que ha habido es una vulneración sistemática del orden constitucional, y ojalá este Parlamento destierre. Lo más difícil ahora que está ya desmoronándose el fujiaprismo va a ser desterrar estas prácticas que a lo largo de los últimos 20 años
Cada vez nos han sido hemos peores. acostumbrado, ¿no? A difamar públicamente, perseguir, Claro, acosar, utilizar el el sistema poder, justicia, claro, para ¿no? acosar, claro. Tener controlada las fiscalías supremas, presencia en la Corte Suprema. Todo eso ha significado el fujiaprismo estos años. Esa también es tarea de este Parlamento, revertir esta situación política mafiosa que ha existido en el país. Creo que esa es una de las tareas más importantes. Si no hace eso el Parlamento, será castigado electoralmente esas agrupaciones políticas que ahora han entrado para reemplazar el periodo del disuelto. Y a otros temas que son también urgentes, la elección del Tribunal de los magistrados del Tribunal Constitucional, la remoción de los directores del BCR, la elección, son temas importantes, pero hay otros aspectos capitales. Claro. Bueno, nos tenemos que despedir Tenemos con que muchas ir, preguntas Rosa María. en el camino. Siempre Sí. es un gusto hablar con Pedro Cateriano. Solamente con su experiencia de ex primer ministro, preguntan, ¿cree prudente que el señor Ceballos cambie de ministros antes de que se presente a pedir la confianza o tal vez le vaya mal porque sus ministros tienen muchos problemas y lo que me han preguntado siempre es ¿cómo se escoge pues un ministro? No lo googlean, no. No hay una investigación. Mire, lo que yo creo, para ser muy corto, y la experiencia reciente nos demuestra que los problemas no se solucionan ni vacando presidentes ni censurando ministros de una manera casi permanente. Y creo que en ese sentido, una de las razones de la crisis política ha sido la inestabilidad ministerial. Claro. Cada ministro entra y solo el hecho ya de empezar a Hacer algo. ¿no? aprender Ya. demora 2 o 3 meses. Entonces, ¿por qué esa pobre ejecución presupuestal? ¿Cuántos ministros de Transportes y Comunicaciones hemos tenido? El sector que gasta la mayor cantidad de dinero público es precisamente Transportes y Comunicaciones. En obra pública, Si ¿no? cada 4, claro, Claro, si Sí, cada claro. 4, 5, 6 meses vamos a estar cambiando de ministro de Transportes y Comunicaciones, sencillamente no habrá obra pública en el Perú, pero en fin, ya ese es otro tema. ¿Y cómo se elige? Bueno, hay que revisar bien las cosas, hay que tener algo de olfato político y también de firmeza para la defensa de la gente que se la juegue, ¿no? Ese es otro aspecto Ese es también otro, claro, importante, un ¿no? primer ministro debe defender a sus ministros. Lo que vemos en Ceballos es al primer periodicazo los entrega. Bueno, ahora acaba de defender Ahora a los- acaba de defender todo, porque ya era el Tal vez te colmo. escuchó mucho Claro. últimamente. Ya, pues yo le dije, ya Cholito, ya, o sea, ya pues, si los está sacando del sector público, van a tener proceso de responsabilidad por Contraloría de todas maneras, porque todo el mundo los tiene. Pero Rosa María, no quisiera acabar con una visión negativa, estamos mal, estamos pésimos. No, hemos logrado derrotar al fujiaprismo, que son ellos los causantes de este caos. Confío, deseo por el bien del Perú que el gobierno acabe finalmente, mejor o menos mal, para que estos no sean pues 5 años absolutamente perdidos y que logremos también tener una normal campaña electoral con debates, ideas, y que al final la gente es la que va a decidir. Así es. Bueno, nos Nos vamos, Rosa María, hasta pero mañana. regresamos. Mañana, Regresamos. viernes, mañana es viernes. Rosa. Mañana viernes, por fin. Ya. Cuídate mucho, Nos chao, chao. vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.